Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, correspondiente a la semana número 7, el tema número 7, fallas de mercado, y también vamos a ver el tema de externalidades, que son aspectos que estamos viviendo aquí en el Perú hace mucho tiempo, y cada uno de ustedes posiblemente ya haya experimentado algunas experiencias referentes a este tema. Bueno, les voy a pedir una disculpa, me encuentro con algunos problemas respiratorios y en algún momento si hago una pausa, por favor dispensen, que es una circunstancia de salud. Espero que me puedan comprender. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Hoy, ¿qué vamos a aprender? Vamos a analizar las estructuras de mercado y la labor que desempeña el Estado al fomentar el funcionamiento de un libre mercado socialmente equitativo, ¿no? Entonces necesitamos mercados libres, mercados adecuadamente organizados, de tal modo que tanto clientes como proveedores nos encontremos en relaciones económicas adecuadas. También vamos a analizar las fallas de mercado referentes a las externalidades, así como el rol que cumple el Estado justamente para lograr un funcionamiento eficiente del mercado en su totalidad. Vamos a ver si el Perú, dentro de lo que se viene haciendo, estamos logrando estos propósitos. Bueno, las fallas de mercado son varias. Las principales vamos a ir explicándolas, algunas ya las hemos tocado en la clase anterior debido a que este es un tema un poco extenso. En principio también vamos a darles las fijas del examen que viene a continuación. De verdad este examen está como para que aquellos que se han caído en las evaluaciones anteriores puedan aquí recobrar y retomar los calificativos adecuados. Bueno, vamos a darle las fijas de los exámenes. Una de las primeras fijas del examen justamente tiene que ver con este tema, la inestabilidad de los ciclos económicos. ¿Qué son los ciclos económicos? Miren, un ciclo económico aproximadamente se compone de muchos años. Estamos hablando de un análisis de 20, 30 años o 40 años, ¿no? Entonces los ciclos económicos se hacen en análisis del tiempo, pero en muchos años. Hay ciclos económicos desde los años 60, ¿no? De 60 años, perdón. Miren, Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un ciclo económico que inició con una crisis el año 1929. Ya a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a tener un auge y un crecimiento económico fuerte y se consolida como la potencia económica mundial. Sin embargo, cuando todo estaba yendo bien, suceden la crisis nuevamente, miren, en el año 74. Si ustedes se dan cuenta, hablar de 1929, luego de una tremenda crisis del año 74 a raíz de los precios del petróleo, precios internacionales de los petróleos que estaban dominados por los países árabes, y después hablar de una crisis nuevamente el año 2009, que hasta el día de hoy todavía está con cierta inestabilidad Estados Unidos. Entonces todos estos son los ciclos económicos, es decir, las caídas en la producción o las elevaciones en la producción. Pero la pregunta es, ¿el Estado puede hacer algo frente a los ciclos económicos? Realmente el Estado sí puede hacer. Y puede hacer si es que tiene recursos. Y si no tiene recursos, el Estado tiene que ver la manera de impulsar la inversión privada. Bueno, el Perú en los últimos años, a partir más o menos del 2012 en adelante, ha tenido una caída en la producción y hemos entrado en una circunstancia un poco difícil, y cuando ya parecía que íbamos a salir de ese tropiezo momentáneo del crecimiento económico, fíjense ustedes, hemos ingresado a una situación terrible donde se destapan estos actos de corrupción. Y bueno, los políticos hoy en día nos dicen, no, pero es la moda, ¿no? Es la moda, como Brasil tiene, pero también se está dando en Venezuela, pero también en Colombia y Ecuador, no, está de moda. Y hace unos años atrás, recuerdo, con el tema de la inflación en los años 80, el Perú tuvo una inflación del 2.700% acumulada, y cuando se le pidieron en ese momento alguna rendición de cuentas a los gobernantes, dijeron, no, pero está de moda, porque Brasil también tiene pues 3.000% de inflación, y Venezuela también pues arrastra un 2.500, y Ecuador está en 3.800, total, nosotros con 2.700 de inflación, no pasa nada. Bueno, entonces, si pensamos así, las justificaciones llegan y finalmente no se hace mucho. Lo que
aquí en economía se sugiere cuando suceden estos ciclos económicos es la aplicación de políticas fiscales. La aplicación de políticas fiscales está dada del siguiente modo. Si el Estado quiere poner dinero en la economía, baja el IGB. Entonces, al abaratar el IGB, el dinero queda con los pobladores y la gente gasta más, consume más y se inserta una fuerza en la economía y comienza a funcionar el aparato económico. Pero también, si es que estamos en momento de inflación, lo lógico sería poner tasas impositivas. Entonces, esa es la política fiscal por un lado, pero la política fiscal también encierra otra herramienta que es el gasto público. En algún momento, no sé si habrán escuchado ustedes un anuncio por ahí de algún político que decía shock de inversiones. Vamos a hacer el shock de inversiones para impulsar la productividad, impulsar la economía y vamos a darles feriados largos para que ustedes salgan de viaje y vayan a gastar. Esa es una política expansiva, es decir, el Estado sale y fomenta el gasto, gasta también el Estado, ¿no? Y la política contractiva es cuando hace totalmente lo contrario. Austeridad. Estamos en un proceso de austeridad, así es que se recorta el presupuesto público a los ministerios, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y se retrasan los proyectos y comenzamos a retrasar la economía. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene dinero y no tiene de dónde gastar. Entonces esas son políticas contractivas, ¿correcto? Entonces estamos frente a las políticas contractivas y a las políticas expansivas. Y por la parte de la política monetaria tenemos una varita mágica en economía que es el tipo de interés. ¿Y qué es el tipo de interés? El tipo de interés lo fija los bancos centrales de reserva. ¿Y cómo fijan estos tipos de interés? En nuestro caso, ponen soles en la economía o quitan soles en la economía. Entonces, ¿qué hace el Estado? Imprime billetitos con la maquinita y inserta esos soles en la economía, o a veces los retira, a veces compra dólares, a veces vende dólares, para que el tipo de cambio no se dispare, ni tampoco caiga abruptamente. Entonces compra y vende dólares, pero por otro lado también pone y saca soles. Y con esto, ¿qué está logrando? Con estos movimientos de introducir dinero y quitar dinero, lo que realmente altera son los tipos de interés dentro del sistema, los tipos de interés reconocidos como de referencia. Y estos tipos de interés arrastran a todos los tipos de interés que están asociados. Todos los tipos de interés se mueven detrás de este gran tipo de interés de referencia. Entonces, los bancos centrales ajustan, poniendo dinero o retirando dinero de la economía, ajustan la tasa de interés. Hoy en día la tasa de interés en el Perú está muy estable, más o menos en 4,25. Entonces, esto genera estabilidad monetaria. Miren, si Estados Unidos, por ejemplo, mueve su tipo de interés, en ese caso, fíjense, si el señor Donald Trump baja la tasa de interés en Estados Unidos, en el mundo el dólar comienza a caer como tipo de cambio. Entonces el dólar en el Perú se abarataría. Pero si Donald Trump decide mañana subir el tipo de interés, el dólar comienza a subir también en los diferentes países. Ese es un indicador muy, pero muy acertado en la economía. Entonces, pero jamás lo van a anunciar en esas palabras. Siempre los reportes referidos a la elevación o a la contracción de los tipos de interés los dan en clave, en terminología plenamente económica, que para muchas personas no es fácil de distinguir y un poquito difícil de interpretar. Entonces, por el momento, la política monetaria en Estados Unidos todavía está estable. Este señor Trump todavía no ha hecho modificaciones en el tipo de interés. Sin embargo, se ha observado que se ha retraído la inversión en Estados Unidos por algunos anuncios que este señor está haciendo. Entonces, lógicamente, ¿cómo actúan los inversionistas? Los inversionistas dicen, ¿no? Ha entrado este señor, muy bien, va a poner reglas nuevas, está aplicando políticas discrecionales. ¿Qué es una política discrecional? Una política discrecional es, imaginen ustedes que no tenemos leyes, ¿ya? Y entonces, como no hay ley, ¿pero qué vamos a hacer entonces si no hay ley? Entonces la autoridad dice, ¿no? Quien es autoridad dice, bueno, como no hay una ley en este espacio, yo voy a decir
qué es lo que se tiene que hacer. Y lo voy a decir sí en normas pequeñas, pero no son leyes, no son reglas establecidas, sino son criterios al propio criterio de este profesional, y esa es una medida discrecional. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con Donald Trump? Donald Trump actualmente lo que ha hecho es dejar sin efecto algunas normas que el presidente Obama había aprobado y estaba gobernando con estas normas. Entonces Donald Trump las ha dejado sin efecto. Al dejarlas sin efecto, él está gobernando bajo propia palabra, con documentos hechos en el momento. Esa es una aplicación de política discrecional. Correcto. Entonces el inversionista dice, mientras exista política discrecional, mejor no me animo a invertir, porque qué tal si mañana me cambian las reglas de juego y las cosas no son así, porque yo acá en Estados Unidos voy a poner millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Retraen su inversión. Pero totalmente, ¿la inversión va a estar retraída en Estados Unidos? No, va a haber un momento donde se va a impulsar. ¿Cuándo? Cuando empiece la época navideña, porque siempre en Navidad ustedes han visto desde las películas que observamos el problema, cómo es el festejo de la Navidad. ¿Recuerdan ustedes? El festejo de la Navidad pues en Estados Unidos es apoteósica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El festejo de la Navidad inicia, ¿cuándo inicia el festejo de la Navidad? Muy bien, en mayo o junio, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Mayo, junio, Navidad? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco o no me equivoco? Mayo, junio, Navidad, ¿no? Claro que sí, para economía, sí. ¿Y por qué mayo, junio? ¿No es en diciembre? No. La economía, ¿cómo funciona? Las inversiones se van haciendo en junio. Mayo, junio se proyectan. Más o menos en julio ya está la inversión fuerte. Agosto, septiembre ya se está produciendo. Noviembre, diciembre solamente es para distribuir. Por lo tanto, las campañas navideñas en Estados Unidos comienzan con anterioridad y la inversión se mueve meses atrás. Por lo tanto, eso implica una efervescencia en Estados Unidos y eso genera también cambios en los tipos de interés. Bueno, la política monetaria funciona así, es un poquito complicada. Cuando vean ustedes el curso de Economía 2 a los que les corresponde, van a poder ampliar este tema a detalle. Entonces tenemos la política expansiva y la política contractiva. Esta es una medida para estabilizar los ciclos económicos y limpiar las imperfecciones que se conocen como fallas de mercado. Estas, ya con mayor amplitud, ustedes las van a estudiar en Economía 2, los que lleven ese curso. Ese curso es bastante interesante porque a partir de ese curso uno se da cuenta qué es lo que está sucediendo en la política peruana, si están haciendo bien o si están haciendo mal los gobernantes ya con las medidas que van tomando. Bueno, vamos adelante. Bienes públicos y recursos comunes. Este tema lo vamos a explicar dentro de esta clase. Ahí vamos a ver cómo funciona pues el suministro de bienes públicos, una parte introductoria mínima de lo que son las concesiones, un aspecto solamente informativo, un poco conceptual. No vamos a entrar en profundidad porque este tema daría para todo un curso adicional. Bueno, externalidades negativas y positivas, que es el plato fuerte de esta clase. Competencia imperfecta, ya hemos visto en la clase anterior las leyes antimonopolio, hemos visto, recuerden ustedes, el monopolio, y hemos visto algunas estructuras de mercado. La defensa de la libre competencia, que hoy en día tiene un organismo que regula, que es Indecopi, ¿no? Y también tenemos algunas empresas que van a regular el manejo de ciertos recursos públicos y que tiene que existir pues normas específicas para la regulación de su explotación, de su concesión. Bueno, vamos a ver también la redistribución de la renta, el rol subsidiario del Estado, que lo vamos a ir viendo también en esta clase. Recuerden ustedes que en la clase número 2 ya vimos el tema de asimetría de la información cuando vimos el modelo de oferta y la demanda. Cuando una persona tenía información privilegiada frente a otra y esta persona tenía una ventaja en la toma de decisiones. Y por último, la transferencia de costos privados al sector público, que tiene mucha relación con las externalidades. Estos dos temas, externalidades negativas y positivas, y la transferencia de costos privados al sector público, están muy articuladas, ¿sí? Entonces aquí pero vamos a ver que existen algunos beneficios extraordinarios para algunos agentes económicos, y esto también tiende a distorsionar la equidad en la que se trata igualitariamente a todas las personas que están bien
vinculadas al mercado. Y por último, los códigos morales y sanciones sociales, que no las da el Estado, sino es el poblador que decide darle una sanción a las empresas que no están haciendo prácticas adecuadas en un determinado país. Un ejemplo, en Europa a muchas empresas se les deja de comprar por el hecho de haber infringido algunas normas ambientales o haber también infringido algunas normas laborales. Entonces se publica a través de redes sociales lo acontecido y las personas consumidoras dejan de comprar ciertos productos, por más necesarios que estos sean, los reemplazan. Este tipo de sanciones morales y sanciones sociales son las que imponen los consumidores. El Perú, en algún momento, recuerdo que por ahí le impusieron una sanción a una empresa chilena que estaba cerca de los pantanos de Villa, aquí en Lima, y que producía fideos, ¿no? Entonces las personas comenzaron a hacer toda una reacción: no compres los fideos de esta marca porque está sucediendo tal y cual situación. Y estos señores chilenos, antes de que fueran presa de este efecto, inmediatamente dejaron sus inversiones aquí en el Perú y las desplazaron a otro lugar. Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase de economía con esta agenda un poco recargada, pero vamos a hacerlo de poco en poco. Los oligopolios son organizaciones que se mantienen en niveles privilegiados. No cualquiera entra a un oligopolio. Los oligopolios son empresas fuertes dedicadas al mismo rubro. Por ejemplo, ¿no? Los grifos, no tenemos una cantidad ilimitada de grifos. Los grifos son contados en cada distancia y kilometraje que podríamos recurrir, y estos señores se van asociando y van haciendo tratos juntos y van haciendo fuerza, y lo que quieren es justamente dominar el mercado. Muchas de las prácticas que el año pasado, por ejemplo, se revelaron en referencia a ciertas cadenas de grifos en el Perú, estas fueron publicadas por si acaso en el diario Gestión. Se decía de que habían empresas que se habían puesto de acuerdo para que no bajara el precio de la gasolina ni el diésel, y esto fue auténtico y verdadero. Fue publicado, como les digo, el año pasado, en septiembre más o menos, por el diario Gestión, con datos muy precisos. Entonces no se puede hacer nada más que publicar, fíjense ustedes, los precios que estos grifos expendían, y a partir de ahí estos señores disimuladamente fueron bajando sus precios. Pero realmente así no debe funcionar el mercado. El mercado tiene que ser libre, tiene que ser en libre competencia. Por lo tanto, el Estado debió hacer investigaciones más profundas y determinar algunas sanciones económicas para estos grifos. Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, estos grifos inmediatamente hubieran sido sancionados, e incluso a muchos les hubieran quitado la licencia, porque es habitual que Estados Unidos en ese aspecto, y sin que esté este señor Donald Trump, se quiten las licencias cuando ocurren situaciones similares. Bueno, acá en el Perú pasa, ustedes saben que pasan muchas cosas, y los políticos están viendo más bien de dónde ellos obtienen sus recursos para ciertas actividades que en algunos casos, y como está demostrado en algunos informes, no son nada lícitas. Muy bien, entonces en la clase pasada ya hemos visto el ejemplo que se observó en esta oportunidad, cuando estos dos señores se ponen de acuerdo para justamente determinar un precio. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando estos señores acuerdan un precio, siempre hay tentaciones en el mercado, porque los ofertantes, los ofertantes que tratan de ponerse de acuerdo, luego reciben la iniciativa también de los consumidores. Entonces el consumidor por ahí tienta al vendedor y le dice: no, mira, si tú me rebajas un sol de este producto, en vez de llevarte 1000, te voy a llevar 5000 del producto. Entonces por ahí mueven estos tratos, y finalmente, si el trato se había pactado en 22.50, finalmente se puede vender en 21.50, pero con la atingencia de que el otro señor no sepa nada. Por lo tanto, hay ciertos tratos
de este tipo que se denominan muy bien, Juan, el dilema del prisionero, donde a estos dos señores los han encarcelado y aquel que confiesa tendrá un beneficio adicional frente al otro. Sin embargo, los actos de colusión no duran por mucho tiempo. Hay actos de colusión que han podido durar 5 o 6 años, pero después se han desbaratado porque son actividades que finalmente comienzan a tocar también el ánimo de querer beneficiarse en mayor manera y sacarle ventaja al competidor que está justamente, con quien haces los tratos es con el competidor, y el competidor en algún momento va a tener un propio interés, justamente, Alberto, una ambición por justamente hacer las cosas de manera ventajosa para sí. Entonces, no todo lo que brilla es oro, y las colusiones terminan generando un conjunto de actividades adicionales, ¿no? o estrategias adicionales. Una de ellas es la diferenciación, donde cada empresa trata de que su producto sea único y sea prácticamente muy, pero muy especial para el consumidor. Entonces, habíamos visto también, y hay 2 preguntas en el examen referentes a la competencia monopolística. ¿Qué hace la competencia monopolística? Busca ganar, escuchen bien, esta es la fija del examen, disfrazando los precios. Entonces, imagínate que te vamos a dar una botella de whisky, ¿correcto? Entonces la botella de whisky, por ejemplo, puede valer 120 soles, pero cuando viene en lata, ahora sí con la lata, ahora vale no 120 soles, sino vale 150. Y luego viene con una lata y un juego de vasos, y esto vale un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan, a través de la diferenciación, quitarle al consumidor la mayor posibilidad. Entonces, ¿cuánto pagarías tú por un whisky? Entonces, por un whisky de repente podría pagar el señor 120. Muy bien. Y si te subo a 30 soles más, y te ofrezco con una lata y un juego de dados y algo adicional, ¿podrías pagar 150? Pues, ¿qué es lo que pasa? Te ponen los 2 productos y tú ves en la estantería y luego dices, pero por 20 soles más me están dando un poco más. Y si pago 50 soles más me llevo 2. Y si compro 3 me van a regalar tal elemento. Entonces, por ahí ya, me llevo los 3. Entonces, ¿qué están haciendo estos señores? Están diferenciando precios. Entonces, no solamente entran a la diferenciación de productos, sino también a la diferenciación de precios a través de ligeros cambios. O también ustedes han visto, el mismo avión que va de Lima a Miami, el mismo avión, los 2 pasajeros van a llegar van a salir a la misma hora, van a llegar a la misma hora, porque viajan en el mismo avión. Sin embargo, en el mismo avión tienes primera clase, segunda clase, hasta tercera clase puede haber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a vender los pasajes a precio diferenciado. Entonces, la diferenciación va, en principio, en el producto, pero después también en el precio, también por la clase. Entonces, a este seminario, a este curso, asisten estudiantes, pagan 100, profesionales 150, y doctorísimos 200. Entonces, ¿qué es lo que están buscando hacer ahí? Están diferenciando a las personas. En este concierto, todos finalmente escucharán al artista, pero hay una zona VIP, hay una zona intermedia y una zona final. Entonces, los bancos también aprendieron a hacer esto, ¿no? El cliente tipo A, el cliente tipo B y el cliente tipo C. El cliente tipo C, como tiene poco dinero, que espere. El otro que es tipo A, es decir, que pasa más rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comienza a diferenciar. Pero muchas veces esta diferenciación termina en discriminación. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Correcto. Entonces, la construcción de la marca es un elemento que la competencia monopolística siempre ha incorporado. Tenemos a varias marcas. No necesitamos decir el nombre para distinguir que es Apple. No necesitamos decir que está la palomita de Nike. O también Adidas, que está presente en este símbolo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú naciste, ¿ya conocías estas marcas? Cuando tú llegaste a este mundo, ¿ya conociste estas marcas? Ahora pregúntale a un niño de 3 años
si conoce ya marcas. Los niños a partir de los 3, 2 años ya están mencionando el nombre de algunas marcas, el nombre de algunos panetones, el nombre de algunos juguetes, ¿no? Y es sorprendente cómo es que el mercado, a partir de la diferenciación y a partir de la construcción de las marcas por si acaso no están en los productos, están en la mente de los consumidores. Cuando tú ves una manzana mordida de este modo, ya sabes que no es una manzana, sino que es una computadora. O cuando ves una palomita de Nike que está visualizada en este símbolo, tú ya sabes que no es una palomita, tú sabes que es una, entonces ¿qué es? Es un artículo distinto, y los niños comienzan a captar estos elementos iconoverbales que realmente generan justamente una composición y una presencia de estos productos de manera muy especial en el mercado. Entonces, estos productos tienen nombres especiales para cosas muy conocidas. El pollo finalmente es pollo. El pollo tiene 2 alas, 2 piernas, ala, cuello. Lo conocemos tan bien que lo conocemos al pollo porque el pollo todas las semanas habitualmente lo vemos, ¿no? Siempre ya lo conocemos al pollo. Es una de las aves más conocidas por el ser humano y más consumidas también. Pero ¿cuál es la diferencia? El pollo hecho en una pollería de la carretera entre, de repente por Chosica, ahí hay un pollo a la brasa, de esas pollerías pequeñas, o de repente por acá por Comas hay algunas pollerías pequeñas, y me envía a El Salvador. Pero ¿qué hace de especial a este Kentucky Fried Chicken? Finalmente el pollo es pollo. Entonces la diferenciación es la capacidad que ha tenido este productor de decir, este pollo no es un pollo normal, este pollo está diferenciado como producto, por lo tanto si quieres consumir este pollo, pagas más. Pero la calidad cuesta, claro que sí, yo te digo que te estoy ofreciendo calidad, ¿no? Entonces ellos te dicen que te van a dar una calidad superior. Muchas veces, pero en estas cadenas el trato que se le da al consumidor no es el mejor. Entonces por ahí hay que tener cuidado al momento de dejar la propina, ¿no? Bueno, muy bien, entonces la competencia monopolística entonces busca que sus productos ya no sean iguales, más bien sus productos sean diferentes. Veíamos también en la clase pasada el tema de Coca-Cola y Pepsi. Finalmente todo está y queda registrado, queda marcado en nuestra mente. Y asimetría de información, cuando un agente económico tiene más información que el otro, por lo tanto las decisiones que pueda tomar son distintas y pueden ser ventajosas. Poníamos un ejemplo anteriormente, ¿no? Entre un banco y el usuario. El banco sabe más que tú, siempre el banco va a saber más que tú. Por lo tanto, no le vamos a poder ganar al banco, a no ser que hayas trabajado en una institución. Y es más, aunque hayas trabajado en una institución financiera, no te conoces todo el procedimiento de todo el banco, no lo puedes conocer. Entonces es prácticamente un procedimiento tan grande, tan amplio y tan complejo, y cada día trae más productos y van complejizándose el dinamismo de sus productos, que es un poco difícil tener información privilegiada frente a un banco. Por lo general el banco sabe más que nosotros, por lo tanto estamos en desventaja. Y también hay esa asimetría de información cuando te engañan, cuando generan lo que conocemos como disonancia cognitiva, ¿no? Entonces, en este caso, dicen, ¿no? Se produce cuando el mercado suministra información incompleta o asimétrica, lo que perjudica a otros agentes. Entonces esto produce pues una desilusión. A esta chica, por ejemplo, le dijeron, no, mira, en 12 días vas a lograr ser, ya no vas a ser tú, vas a ser ella. Entonces, le dicen acá que va a perder 12 kilos en 2 semanas, ¿no? Entonces, la verdad, es algo insospechado que ocurra esto. Entonces, este tipo de información engañosa no puede ser tomada en cuenta. Bueno, pasamos al tema de las externalidades, fallas de mercado. Una externalidad proviene de lo que hace un agente económico, es decir, esto lo puede hacer una empresa, otro consumidor, pero finalmente terminan dañándote, terminan incomodándote y terminan incluso tocando tu economía sin que te des cuenta, ¿correcto? Entonces a veces te tocan la economía sin que te des cuenta. Pero vamos a ver de dónde se inició el estudio de las externalidades del mercado. Este es uno de los temas en economía más apasionantes que hay y que tiene una
tremenda cantidad de posibilidades para poder hacer investigación. El día que hagan de repente ustedes, que algunos de ustedes que pertenezcan al área de las ingenierías, estos son temas relacionados a la economía bastante interesantes como para sustentar una tesis, por si acaso, ¿no? Ustedes están de repente por ahí buscando un tema para su tesis, el tema de externalidades es algo fascinante y pueden encontrar bibliografía bastante interesante y a partir de ahí hacer algunas propuestas. Muy bien, entonces, una de las principales fallas del mercado son las acciones que tienen efectos secundarios y que no toman en consideración adecuadamente. Entonces, estos son los efectos. En Japón, ¿qué se dio? Japón es, como todos lo sabemos, es un país que está desarrollado altamente en el espacio industrial. Entonces, lo que sucede aquí es que en Japón existe pues contaminación de tremenda contaminación. ¿Debido a qué? Debido a que Japón necesita reactores nucleares. Y estos reactores nucleares los requiere para el crecimiento económico, porque sin energía eléctrica no puede existir ese crecimiento económico. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? ¿Quieres crecer económicamente? Muy bien, entonces necesitas contaminar. Y este es un problema no solamente de Japón, es un problema también de toda Europa. Europa, más o menos en el año 1946, la Unión, lo que iba después, años después de 1946, lo que iba a ser la Unión Europea, ya ellos tenían un conjunto de normas referidas al medio ambiente, ¿no? El Euratom. El Euratom era pues justamente un conjunto de políticas que ya Europa propuso a nivel del uso de los reactores nucleares y a nivel del uso de la energía, ¿no? Entonces ellos hicieron la unión del carbón y el acero, que tenía que ver pues, justamente con este tema. Bueno, entonces, volviendo al tema en cuestión, entonces Japón necesita contaminar para poder crecer. Para crecer requiere contaminar. Entonces el gobierno japonés piensa y dice, ¿pero qué hacemos? Entonces, si un japonés consume más energía eléctrica, le ponemos un pago mayor. Ah, claro, entonces yo voy a pagar lo que consumo. No, no es que pagas lo que consumes. Pagas lo que consumes hasta cierto punto en la tarifa que está señalada. Si pasas de un cierto nivel, el consumo cambia. Entonces, los primeros kilowatts te cuestan a 10, pero los siguientes te cuestan a 30. Ya la tarifa va contigo, la tarifa va a 30. Y si sigue aumentando el consumo de kilowatts, tu tarifa estaría en 50 y luego en 80, por lo tanto comenzaron a diferenciar. ¿Qué hicieron los japoneses? Como se vieron dañados en el bolsillo, comenzaron a moderar el consumo de energía eléctrica. Entonces, ese es uno de los temas que Japón como Estado impuso a sus consumidores. Pero el consumidor no es el único que contamina y el único que utiliza energía. ¿Y qué hicieron con algunas centrales térmicas y empresas que utilizaban esta energía? Y que generaban adicionalmente el uso de la central térmica tremendos problemas de contaminación ambiental. Entonces, los japoneses iniciaron un conjunto de medidas que justamente fueron a defender el tema de la contaminación ambiental. Pero ¿hasta qué punto? Miren, si Japón cierra sus centrales térmicas, todo el mundo se queda sin trabajo porque las empresas ya no van a poder producir. Si Japón no produce energía, lógicamente no van a poder sustentar el equilibrio en su economía. Entonces, ¿pero hasta qué punto se puede contaminar? Entonces, una situación bastante difícil. ¿Y cómo se solucionó? Muchos ecologistas comenzaron a reclamar, hicieron sus protestas. Entonces, ¿qué cantidad de contaminación debería permitir esa sociedad? Entonces, ¿cuál es el costo adicional de la sociedad en su conjunto para soportar estos efectos de la contaminación? Entonces hay que poner esto en una balanza. Si la balanza se inclina para un lado, finalmente vas a perjudicar a alguien. Entonces, muchas de las políticas en estos temas han tenido que ser bastante estudiadas. Y muchas de las soluciones han venido de lo que se aplicaba, fíjense ustedes, en la Edad Media, como lo vamos a ver a continuación. En la Edad Media se dieron soluciones a estos temas.
Y lo que hizo la economía es tomar lo que en la Edad Media ya se hacía, incorporarlo, admitirlo dentro del ámbito económico y proyectarlo al futuro. Hoy en día la regulación de este tipo ofrece soluciones bastante interesantes, pero toda solución cuesta. La pregunta es, nadie quiere pagar. ¿Quién va a pagar entonces? Entonces, de algún modo, alguien tiene que pagar por esto. Por lo tanto, son costos y los costos se tienen que asumir y se tienen que pagar. Entonces, se comenzó a medir el ingreso marginal y social de la contaminación. Es decir, ya tenemos contaminación como 100. ¿Y qué pasa? A ver, ¿soportamos 101? ¿Soportamos 105? ¿107? ¿108? ¿La sociedad hasta dónde puede soportar? Entonces, todo el mundo quiere tener carro. Ah, muy bien. Entonces, ¿quieres tener carro? Muy bien. Entonces, vas a soportar el tráfico. Te advierto que si compras un carro, tendrás que soportar el tráfico. Y por ahí algún valiente te va a chocar el carro, te lo va a raspar. En una de estas tardes terribles que hay aquí en Lima, posiblemente te encuentres con algún amigo no tan de buenas intenciones, te mete el carro por ahí y por ahí uno se siente incómodo, se siente colérico, tratas de ganarle y por ahí ¡pum!, raspas el carro. Entonces te llevas un mal momento. Entonces, ¿hasta qué punto quieres tener el carro nuevo? Pero ¿hasta qué punto estás conscientemente informado de que el día que tengas un carro nuevo vas a correr un gran riesgo? Es que por lo tanto en el Perú no solamente es tener licencia de conducir, sino creo que hoy en día más que licencia de conducir es el buen ánimo que puedas tener para soportar algunas incomodidades que proporciona este sistema de tráfico que es tan terrible. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen estos efectos? Hay que ver. Entonces, ¿qué cantidad de contaminación socialmente óptima soportamos? ¿Qué cantidad de tráfico socialmente óptima soportas? Entonces tenemos que ir midiendo y sacando cuentas. ¿Quieres estar en una sociedad que progresa? Las exigencias son mayores, las dificultades son estas. ¿Quieres tener un carro nuevo en Lima? Muy bien, pero las dificultades son estas. Entonces, la población comienza a pensar y comienza a sacar cuentas. Y en algún momento dicen, bueno, voy a comprar el carro para pasear con la familia cuando existan los días feriados. Por otra persona dice, bueno, yo voy a comprar el carro porque en mi trabajo el carro es una necesidad. No es oportuno llegar a pie en el trabajo que tengo. Ah, entonces vale la pena comprar el carro. Pero si vamos a tener carro solamente para pasear a la mascota los fines de semana, eso va a ser algo difícil. Entonces, socialmente se generan entonces situaciones óptimas. La contaminación y el costo externo. Miren, esta es una fábrica que está contaminando tremendamente este río. Y finalmente este poblador que se dedicaba a la pesca, lamentablemente ha visto reducido sus ingresos económicos. Él se dedicaba a la pesca, desde que la empresa llegó y contaminó el río, ya la pesca no es igual, ya no es la misma de antes. Por lo tanto, el ingreso económico de este poblador tiene relación con el costo dentro de esta empresa. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas habitualmente, ¿qué hacen? ¿Cómo estructuran costos las empresas? ¿Se acuerdan que estudiamos costos fijos y costos variables? Los costos fijos, aquellos que no se mueven, y los costos variables, aquellos que se van a modificar conforme la producción avanza. ¿Recuerdan ello? Pero ¿qué es lo que sucede si tú le generas costos a otras personas? Entonces, las compañías se acostumbraron a sacar costos dentro de su empresa. Y una pregunta, si tu compañía, si tu empresa tiene 100 camiones repartidores que todos los días salen a la calle y todos los días contribuyen a deteriorar las vías y pistas, por lo tanto, ¿deberías tú pagar más? Tú estás generando un costo externo. Entonces, hay ciertas empresas que comienzan a generar costos externos altos. Y estos costos externos muchas veces no los pagan. ¿Y por qué? Porque no hay una norma que diga que tienen que pagar. Ah, perdón, sí hay norma, sí. La norma dice que sí, aquel que genere un costo externo a otra persona deberá pagarle.
pero como no está reglamentado porque no se dice cuánto, no se dice quién va a cuantificar ese daño, no se dice quién va a costear miren, quién va a costear el análisis de esos costos. Finalmente, ¿a quién le corresponde calcular lo que una empresa que genera costos externos debería pagarle a la sociedad? ¿Y cómo debería pagarle a la sociedad? A través de un impuesto, a través de una... ¿Cuál va a ser la forma de pago? ¿Cuál va a ser la empresa asociada al Estado que va a incorporar el cobro de este tipo de costos externos? ¿Qué pasa cuando una empresa no quiere pagar estos costos externos? Por lo tanto, necesitamos no solamente una norma, necesitamos configurar, fíjense ustedes, un conjunto de un espacio normativo nutrido de aspectos que solucionen justamente parte de las preguntas que acabamos de hacer. Por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto ya que Doerran ya está en liquidación. Es más, el día de ayer estaba viendo algunas noticias referidas a los obreros, a las personas que han trabajado en esta empresa, pero hemos olvidado algunos detalles. Hace años estos niños ya deben estar pues con 18, 20 años de edad. Estos niños que sufrieron la contaminación y el plomo ingresó al corriente sanguíneo del niño, ingresó a su cuerpo, le alteró el funcionamiento neurológico, incluso en muchos casos. Ese es un coste externo, pero criminal. Entonces los padres de familia de estos niños, aparte de ser empleados de esta empresa, aparte de ser gente pobre de recursos económicos austeros, ¿quién les paga la salud? Y estos son tratamientos que no son de un mes, ni de una semana, ni de un año. Son tratamientos que muchas veces van a requerir una asistencia profesional por muchos años. ¿Y quién paga eso? ¿Quién le paga ese costo externo? Y ustedes saben que nuestros políticos están dedicados a N situaciones y ellos no advierten y no se ponen al servicio de la sociedad, justamente al observar estos casos importantes que toda sociedad debería darle un tratamiento especial y un tiempo para su solución. Fíjense, un ejemplo bastante sencillo. Todos acá en el Perú toman leche. Gran parte de los peruanos toman leche. Muy bien, al año, ¿cuántas latas de leche se producen? ¿Y cuántas latas de leche finalmente terminan en el basurero? ¿Y quién paga mensualmente? ¿Cuántos camiones recolectores estamos utilizando únicamente? A ver, el peso de todas las latas. ¿Cuál es el peso de todas las latas en un mes en todo el Perú? Y ese peso de todas las latas, ¿en cuántos camiones recolectores ingresa? Y la pregunta es, ¿quién paga estos camiones recolectores? La municipalidad. ¿Y quién le paga a la municipalidad los servicios públicos? Entonces, finalmente, ¿quién termina? Tú terminas pagando el costo de la lata de leche y adicionalmente a pagar el costo de la lata de leche también estás pagándole a la municipalidad el costo de recolección. Por lo tanto, fíjense, estos son costos externos que la empresa traslada al Estado. Fíjense, en actos tan simples como estos. De repente con algunos abogados podríamos debatir acerca de este tema. Sin embargo, para la economía, estos son costos externos, que finalmente alguien los está asumiendo y los está pagando silenciosamente. ¿Quién lo hace? La municipalidad. Pero ¿la municipalidad paga de su bolsillo? No. La municipalidad paga con el dinero de los contribuyentes. Finalmente este peso nos cae a todos nosotros y se nos prorratea a todos, ¿no? Entonces, los agentes muchas veces internalizan sus externalidades. ¿Cómo así? Hay muchas empresas, entonces, ¿qué hacen? Comienzan a incorporar algunas normas internas para gestionarse mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado ya no les tiene que poner multas, ya no les tiene que estar sancionando en nada. ¿Por qué? Porque estos señores han internalizado su externalidad. Entonces, ¿cómo hacen para internalizar esta externalidad? Uso de tecnologías. El uso de tecnologías y también el uso, fíjense ustedes, de algunos proyectos de salud, de energía sana, que finalmente contribuyen a que las externalidades sean desplazadas a la sociedad. Entonces, son empresas
que tienen un cierto nivel de contribución. Yo recuerdo en el Valle del Mantaro, en Concepción, hay una empresa que se dedica a la producción de truchas, que esta empresa también está en Puno. Y esta empresa, fíjense ustedes, certifica toda su producción y exporta truchas a Canadá, a Estados Unidos y algunos destinos más. Y esta empresa pasa todos los certificados y garantiza un producto de nivel A. Entonces es una empresa, fíjense ustedes, que no genera externalidades, más bien internaliza sus externalidades y a partir de ahí genera beneficios adicionales a la sociedad. Entonces, estas empresas, por ejemplo, fíjense ustedes, que están ayudando y contribuyendo, deberían ser exoneradas. Pero no pues los tremendos pulpos que son dueños de todo y finalmente, adicionalmente, que generan unos gastos enormes al Estado, algunas empresas de telecomunicación, por ejemplo, que finalmente todavía actúan mal frente al público y adicionalmente el Estado los premia, no cobrándoles impuestos, abaratándoselos y generando un conjunto de inequidades, ¿no? Donde a los profesionales, a las personas de negocios modestos, la SUNAT los persigue como si fueran delincuentes, y a estos tremendos señores coronados ahí con el rey dinero, finalmente no le incorporan la cantidad específica de impuestos que debería ser la adecuada para el movimiento económico que mantiene. Entonces, fíjense ustedes, las situaciones en externalidad son tremendas. Ahora miren, ¿es fácil actuar frente a los temas de externalidad? Muchas veces hay empresas que sí son responsables en este tema, pero hay muchas veces que en un río, en un río, las comunidades que se apuestan alrededor de este, o a las laderas de este, perdón, estas comunidades son tantos nativos, son tantas personas que también mantienen niveles educativos muy bajos, por decirlo de algún modo. Entonces no están en la capacidad de negociar en el mismo nivel con estas grandes empresas. Entonces estas grandes empresas se dan cuenta de que lo que un poblador puede pedir y lo que el otro y lo que el siguiente y lo que el próximo son cosas a veces totalmente desquiciadas, no tienen ningún asidero real. Entonces uno pide porque se le murieron sus gallinas y el otro pide porque la carretera va a pasar y no quiere que la carretera pase, y el otro señor quiere que la carretera pase, y el otro pide porque su hijo está enfermo, y finalmente es decir, los reclamos son hasta de que el esposo se fue a trabajar a la empresa y luego consiguió otra pareja, y miren, reclamos como ese a veces se suelen insertar en este tipo de negociaciones. Por lo tanto, a veces es muy difícil negociar con todo un conjunto de personas y que precisamente no están preparadas para tocar estos temas. Y otro punto, y las personas preparadas para tocar estos temas, porque tienen manejo de concesiones, normas específicas, normas técnicas y normas internacionales que muchas veces también son aplicables a este tipo de situación, estas personas cobran pues honorarios tremendos que una comunidad nativa no va a poder asumir en la vida. Es más, esta comunidad nativa no contratan a un abogado y el abogado finalmente termina siendo el regidor de una comunidad, o termina siendo finalmente el alcalde del distrito, del lugar, ¿no? Entonces fíjense, los profesionales que supuestamente deberían ponerse al servicio de esta gente, lo que hacen es alimentar su propio beneficio y terminan siendo incluso elegidos, ¿no? como autoridades que esta población le da la oportunidad de ser elegidos, ¿no? Entonces los honorarios de personas que hoy en día justamente toquen el tema de las externalidades y los temas de las concesiones son pues honorarios tremendos.
Y además que todos los casos no solamente se pueden resolver aquí en el Perú, hay algunos casos que se tienen que resolver también en otros tribunales porque son normas supranacionales, es decir, que están sobre los estados y que estas normas tienen que ser atendidas. Otro punto, retraso de los costos derivados de la negociación. Hay algunas personas, algunos dirigentes que finalmente negocian a nombre de la comunidad. Soy el representante de la comunidad ABC y he venido con este pliego de reclamos. Es que, señor, ¿sabe qué? Lo que usted está pidiendo no puede ser. Bueno, deme algo para mí. Pues aparece el señor con su camioneta 4x4 y nunca más reclama. Bueno, entonces ese tipo de soluciones no son nada genuinas y finalmente terminan justamente traicionando el justo pedido, el justo clamor de algunos pueblos que tienen razón al reclamar. Las regulaciones medioambientales que a veces son inaplicables. Entonces tenemos que justamente acá generar un conjunto de medidas que se puedan aplicar. La norma tiene que ser aterrizada a la realidad. Si la norma no logra ser aterrizada en la realidad, son normas que no sancionan, son normas que nunca se van a poder aplicar. Por otro lado, el tema de los ríos. Ustedes en el Perú saben que acá en el Pacífico el Perú tiene más o menos unas 105 ríos que desembocan en el mar. Y el 80% de esos ríos está contaminado. Entonces, el peruano lamentablemente no utiliza bien este recurso, no sabemos utilizar un recurso tan importante. Todos botan al río, todos realmente generan una situación de poco respeto sobre el medio ambiente y poco respeto sobre el recurso hídrico, que es tan indispensable e importante. Se sabe que en los próximos años nuestros hijos y nuestros nietos van a sufrir, miren ustedes, van a sufrir de la falta de este recurso. Los romanos decían lo siguiente: si una ciudad no tiene agua limpia, no va a existir. Los romanos tenían esa consideración. Los romanos hacían grandes inversiones de infraestructura e inversiones en obras civiles. Los romanos han sido los primeros ingenieros prácticamente profesionales en temas de irrigación, en acueductos, en vías, en calzadas, en construcciones. Los romanos han sido muy buenos y los soldados romanos eran los ingenieros. Entonces, eran los soldados los que terminaban siendo ingenieros y terminaban construyendo las ciudades. Y para ellos había un principio. Si en un lugar el agua es limpia, podemos hacer la ciudad. Y si el agua no es limpia, no podemos hacer la ciudad. Y hoy en día, fíjense, nosotros hemos perdido un principio elemental de la ciudadanía, que es el uso adecuado y el cuidado del recurso hídrico. Por lo tanto, fíjense ustedes, hay ciertas situaciones antiguas, anteriores, que muchas veces no consideramos. El tratamiento de las aguas fecales. Este es un tremendo problema. Por ejemplo, en Iquitos. En Iquitos las autoridades han hecho proyectos grandes de tratamiento de aguas residuales. Fíjense ustedes en tremendos actos de corrupción que han terminado en la ciudad de Iquitos. Los amigos que son de Iquitos saben de este tema. Esto está publicado, esto está ya incluso judicializado, ¿no? Entonces todos los diarios de esa localidad han publicado. Lo que estoy diciendo no es algo que no esté debidamente publicado, por si acaso. Entonces tenemos un conjunto acá de situaciones extremas. ¿Y qué métodos económicos se han incorporado para poder combatir este tipo de situaciones? Primero, impuestos sobre las emisiones. Entonces tú emites más contaminación, entonces pagas impuesto. Entonces por ahí en algún momento se decía, pues no, ¿quieres rectificar el comportamiento de esta persona? Tócale el bolsillo y vas a ver cómo se va a portar bien. Entonces, tócale el bolsillo y se va a portar bien. Y esto se comenzó a aplicar. Miren, más o menos en los años 1300, 1400 y 1500 se conocía el tema de las indulgencias. Santo Tomás de Aquino era un monje, pues que justamente él tenía este tema muy claro. Y él decía, ¿no?
hay que ser indulgente, hay que perdonar. Pero hijo mío, has venido acá a la iglesia y te voy a perdonar. Pero para perdonarte tienes que poner acá unas monedas. ¿Qué pecado has hecho? Tienes que confesarte. Entonces la gente se confesaba: padre, he matado. Ah, muy bien, has matado. Entonces esto te amerita pues unas 100 monedas de oro. Entonces al día siguiente esto se convirtió en una situación adversa. Quiero matar a tal persona, por lo tanto pago mis 100 monedas, ya estoy perdonado y voy y lo mato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las indulgencias se distorsionaron. Hay que ser indulgentes. Entonces las indulgencias eran pues pagos económicos. El impuesto piguviano tiene ese mismo matiz. Es un pago aquel que ha generado alguna situación, es una multa, ¿no? Entonces, multas, ya que en el Perú son pocas las multas, son pocas las sanciones económicas que se están incorporando ¿no? Y de las que se deberían incorporar. Entonces, el Perú es un país pues, que tiene muchas normas, muchas reglas, pero tiene pocas sanciones. La norma dice: sancionen a este señor por tal y tal y tal, con tal pena. Pero las sanciones son aquí en el Perú, déjenme decirlo de manera muy jocosa, todo el mundo se ríe de las sanciones, ¿no? Como de repente tú y yo sabemos que esto es así. Entonces en el Perú uno de los problemas es que no se aplican las sanciones que la ley contempla. Por lo tanto los impuestos piguvianos a veces tampoco. Entonces los impuestos piguvianos dicen, ¿no? Te voy a poner un impuesto si generas costos externos. Y a partir de ahí se comenzó a hacer este conjunto de medidas. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces entonces nuevamente el tema de las indulgencias. Ah, ya bueno, entonces yo te pago el impuesto y déjame contaminar. Entonces te pago el impuesto y yo contamino, porque mi negocio depende de la contaminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces el impuesto era demasiado bajo, o a veces era demasiado alto. Y no el impuesto era igual para todas las empresas. Por lo tanto, algunas empresas estaban dedicadas al plástico y tenían márgenes de beneficio de un nivel, mientras que las empresas mineras tenían márgenes de beneficio mayor. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Esos impuestos no se podían regular adecuadamente. A partir de ahí se comenzaron a utilizar los permisos de emisión. Entonces la creación de los permisos de emisión decía lo siguiente: esta ciudad puede permitir de contaminación 100 y solamente se van a emitir 100 permisos de emisión. El que tiene permiso de emisión solamente podrá permitirle, se le podrá permitir contaminar hasta cierto nivel y no puede pasarse ese nivel, porque el permiso dice ello. Entonces esta sociedad ha decidido poner permisos por 100 y eso es lo máximo que se puede. No, pero yo también quiero producir, lo siento mucho, ya no hay permisos. ¿Qué se generó aquí? Los permisos se fueron vendiendo de empresa a empresa. ¿Tú compraste tu permiso? Sí. ¿Y a cuántas compras tu permiso? Mi permiso lo compré a $100. Te lo vendo, ya, pero a 150. Un valor de reventa. Entonces la reventa fíjense ustedes, la reventa comienza a ser ahora un mecanismo para utilizar estos permisos de emisión. Y habían empresas que se dedicaban a hacer la cola inicialmente, comprarse más permisos de emisión de los que les correspondía y finalmente los terminaban vendiendo con un sobrecosto. Por lo tanto, fíjense ustedes, esto de la reventa de entradas en ciertos partidos de fútbol también se ha dado con los permisos de emisión, pero a través, fíjense, de compañías grandes, compañías internacionales. Entonces, ¿qué otra cosa se podía hacer? Ponerle límites a la contaminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de acá, se comenzaron a dar impuestos y permisos, haciendo análisis previos, con la finalidad que se redujera el mal uso de estos. Por otro lado, un efecto que dio mucho, pero que dio mucho resultado, fue algo distinto, algo contrario a los impuestos: subvencionar. Entonces, si esta empresa le estoy poniendo impuestos porque ha contaminado, a esta empresa le perdono los impuestos porque ha incorporado un conjunto de tecnologías que están ayudando a la conservación ambiental. Por lo tanto, ¿qué comenzó a existir también? Comenzaron a darse las subvenciones piguvianas. Alemania y Japón han sido dos países junto con Corea del Sur que mucho han investigado sobre este tema. Y las investigaciones en estos países no son pues
como las investigaciones en el Perú. He visto las investigaciones en el Perú son no control C, control V, ¿no? Control C, control V. Es más, ¿no? En algunas computadoras de algunos estudiantes peruanos, la tecla control C y control V ya prácticamente está borrada. Todas las demás teclas están intactas y las teclas control C y control V, control V están borradas, ¿no? Alguien de repente podrá tener alguna explicación para ello, pero lo que he venido advirtiendo hace un tiempo es que los mismos docentes universitarios a veces cometen la ligereza de decirle al estudiante que ponga en negritas que el espacio tal, que el estilo tal, que tal fuente, que se concentran mucho en la cantidad de información que se pueda concentrar y no advierten qué solución está proponiendo una tesis. Para los países europeos, para Singapur, para Corea del Sur, para Japón, una tesis es una solución a un problema. Esa es una tesis. Y las tesis muchas veces no van más de 20 páginas. He tenido la ocasión de leer algunas tesis y que han terminado en patentes registradas y que han dado mucho fruto económico a quienes han sido parte de la autoría, y las empresas son las que han comprado esta tesis. Finalmente, fíjense ustedes, la investigación es un elemento esencial que contribuye con respuestas, mientras que aquí en el Perú la investigación es solamente para copiar, pegar, sustentar algún aspecto de prueba de hipótesis, que finalmente las tesis peruanas son muy pocas las que realmente llegan a consolidarse con un presupuesto, fíjense ustedes, que pueda financiar una tesis y llevar a la realidad una solución oportuna. En el caso de los países que hemos mencionado, existe, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay una chica, jovencita, de 23, 24 años, tiene esta chica, que ha inventado un cargador de celulares. Fíjense ustedes que este cargador de celulares en cuestión de 3 minutos carga un celular. Muchos de nosotros conectamos el cargador del celular y esperamos 1 hora, 2 horas a que cargue y de repente no logramos mantener la batería al 100%. Esta chica en cuestión de 3 minutos puede cargar un celular. Imaginen ustedes, carros eléctricos. Los carros eléctricos, para cargar tu carro eléctrico, ¿cuánto tiempo tendrías que estar en el abasteciéndolo? Y si has salido de viaje de repente en un grifo. Entonces la carga de un carro eléctrico puede durar unas 3 o 4 o 5 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imaginen ustedes cargar la batería de un carro eléctrico en cuestión de 10 minutos o 15 minutos. Entonces es un gran apoyo. Esa es una gran fuente de ingresos para esta chica. Entonces hay una empresa que ha decidido financiar el proyecto. Y hay dinero detrás de esta investigación. Entonces, más allá de letra cursiva, negrita y detalles que son a veces de forma, las personas dedicadas a un determinado conocimiento, por ejemplo un economista, que escriba su investigación, un administrador que escriba su investigación, y por ahí hay otra persona que ha estudiado justamente el tema de la revisión de estilo. Tiene un dominio amplio de lo que es el tema de estilo. Entonces esa persona se le paga lógicamente sus honorarios y que le dé pues todo el estilo a una tesis. Pero de lo que se trata, por ejemplo, la carrera de ingeniería debe proporcionar soluciones, y en el campo de la ingeniería. Y otra persona pues que le da la corrección de estilo, porque esa otra persona estudió lo que es corrección de estilo y es un especialista en ese tema. Por lo tanto, el experto es el ingeniero y el especialista es justamente el corrector de estilo. Hay una gran diferencia ahí entre un experto y un especialista. Un experto, aquel que comienza a investigar continuamente y proporciona ideas bastante interesantes para solucionar problemas. Y estos problemas que se solucionan a nivel de empresa muchas veces generan mucho ingreso económico. Por lo tanto, este señor lo necesito solucionando problemas en la empresa, generando valor económico en la empresa, y no de repente generando control de estilo o correcciones de estilo, que no son menos importantes, sí son muy importantes. Sin embargo, le competen a otra persona de repente que tenga los estudios relacionados a ese tema. Entonces cada cosa en su lugar, y la investigación podría ser más oportuna y más, en este caso, más beneficiosa para todos. Hay políticas industriales que también se han comenzado a fijar.
en el caso de las fábricas alemanas. Muchas fábricas alemanas se transformaron. Hoy en día quien visita Alemania va a encontrar una Alemania pues totalmente cambiada frente a aquella Alemania de los años 1985, 89, donde encontrabas que en las fábricas estaba en Alemania, fíjense, charcos de químicos a las afueras de las empresas. Unas situaciones pero tremendas, hospitales llenos de personas que habían sido contaminadas con radiación incluso. Entonces, hoy en día en Alemania ya se ha vivido una gran transformación que ha durado mucho tiempo, pero si uno saca cuentas con Alemania que fue 2 veces destruida por las guerras, y después sometida a un conjunto de normas y de presiones internacionales que finalmente terminó afectando a su población. Un país que fue dividido entre comunistas y capitalistas, y finalmente, miren, a partir de la caída del muro de Berlín comienza nuevamente a unificarse, y hoy en día es la potencia de la Unión Europea. Y hoy en día tiene las políticas industriales en el campo de la contaminación, las dominan ellos. Por lo tanto, fíjense ustedes qué gran contribución de estos señores. El teorema de Quast. ¿Qué dice este teorema? Por si acaso hay una de las fijas del examen está relacionada a este tema. Este señor decía de que sin que el Estado intervenga, muchas veces las empresas pueden llegar a acuerdos sólidos con las poblaciones. Hay un caso bastante interesante, el de Toromocho, que está acá en Junín. El 12 de diciembre del año 2014 comenzó sus operaciones pues acá en la empresa Chinalco. Pero la presencia de estos señores estuvo años atrás, y justamente los años anteriores, antes de extraer 1 centímetro de cobre, estos señores comenzaron a trabajar en el tema social con las comunidades. Los chinos, fíjense ustedes, valiéndose de la teoría de Quast, estos señores, los chinos, han hecho lo siguiente: han llegado a muchos países y antes de explotar los recursos naturales y antes de hacer sus exploraciones, primero han hecho la paz con la comunidad. Han proyectado su relación con la comunidad. Hecho contrario a lo que han hecho muchas empresas, no todas, muchas empresas canadienses, estadounidenses e incluso australianas, hindúes, que han llegado a ciertos países y se han portado de lo peor. Han llegado, han prometido muchas cosas, finalmente han saqueado los recursos naturales de estas comunidades, han terminado en juicios, han terminado en situaciones de denuncia y nunca se pusieron de acuerdo, y han terminado incluso ahí sobornando a ciertos gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La economía, sin que exista una presencia notable del Estado, las empresas pueden tomar la iniciativa e ir solucionando ciertos problemas sociales antes de hacer sus inversiones. Los chinos, como les digo, han aplicado en este caso una estrategia de dumping social a la oferta. La próxima clase que vamos a ver teorías de comercio internacional, vamos a tocar algo de ese tema relacionado a los chinos. Bienes públicos y recursos comunes. Esta parte es bastante sencilla y la vamos a terminar de manera muy rápida. Miren, ¿qué foto es esta? Denme por favor un minutito. ¿Qué lugar es este? Inglaterra, ¿no? Correcto, es uno de los puentes más reconocidos, y los ingleses pues son y mantienen un orgullo grande sobre este emblema que tienen sobre el río Támesis. Pero ¿cuál es el punto? A mediados del siglo XIX el río Támesis era uno de los más contaminados del mundo. ¿Qué hicieron los ingleses? A través de un servicio público, fíjense ustedes, un servicio público, logró hacer un conjunto de cloacas y de administración de los residuos residuales, y lograron soluciones bastante interesantes. Hoy en día el río Támesis tiene algunos delfines, ofrece paseos por su excelente configuración turística, y el río Támesis, al igual que muchos ríos europeos, son zonas de confort,
son zonas de respeto al agua y son zonas de altos ingresos económicos, mientras que nosotros sabemos que el río Chulcas en Huancayo, el río Rímac en Lima y otros ríos más del Perú no tienen nada que ver con un panorama que se podría utilizar como fuente esencial de ingresos. Fíjense ustedes, en Huancayo, en el Valle del Mantaro, existe justamente el Valle Azul, que está por Ingenio, en Quichuay, ¿no? En ese lugar, el río, por lo menos ahí se está manteniendo con algunos recreos que venden las truchas, ¿no? Se mantiene ahí como un elemento natural que puede generar ingresos económicos a quien, si la población se organiza y cuida el recurso. En alguna ocasión tuve la ocasión de ver de que hay algunos perros irresponsables que han comenzado a ensuciar este río. Y miren ustedes cuán importante es que estos ríos para nosotros sean fuente de ingreso y no fuente de vergüenza, ¿no? Entonces, bienes privados. Este es el bien privado más privado que existe en nuestras casas. Lógico, el baño, que es de único uso de la familia y que cada quien cuando ingresa asegura y nadie puede ingresar a este servicio. Y que es un recurso común. Ahora vamos a hacer la diferencia utilizando el ejemplo inicial. Un recurso común es ir al mar, pescar unos cuantos peces y comerlos tranquilamente, ¿no? Entonces tú vas con tu caña de pescar a un río del Perú, a una playa, puedes pescar algo y freír en el momento y consumir. Bueno, eres peruano y eres como parte del Perú, puedes utilizar una parte de este recurso. Pero ¿qué pasa si un día te vas con uno de estos tremendos barcos, extiendes una red de este tipo y comienzas a succionar pescados? Entonces ahí ya no estás haciendo un uso de un recurso común de manera normal. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? El Estado está concesionando. Y hay algunas empresas sin tener concesión obtienen el recurso. Fíjense ustedes cuántos mineros ilegales, cuánta pesca ilegal existe en el Perú. Son tremendos millones que se van del Perú a partir de los recursos naturales. Si uno ve el tema de la silvicultura, árboles, madera que sale del territorio peruano por el Amazonas y se va al Atlántico, hay diariamente pasan tremendas cantidades de madera a través del río Amazonas cruzando todo Brasil, fíjense ustedes. Y esos son recursos peruanos. Entonces, ya ustedes saben cómo actúan las autoridades en los temas de concesiones, ¿no? Ya sabemos cómo están actuando estas autoridades. Por lo tanto, las concesiones que hoy en día observamos, esas son las concesiones pues que se han denunciado. Hay una serie de concesiones naturales que están ahí media guardadas en expedientes que están empolvados, pero que cuando quieren se destapan, se ponen adendas y nadie se entera de nada. Esas concesiones son las que tienen que ver con algunos recursos comunes. Y hay normas especiales, específicas para cada tipo de recurso. Por ejemplo, las normas que son aplicables a la pesca son un conjunto enorme de normas. Entonces hay abogados que se tienen que especializar en este tema específico de pesca. Hay otra gente que tendrá que especializarse en el tema de explotación minera, pero la explotación minera también de qué minerales. Entonces las regulaciones son diferentes. En el caso del el uso de los recursos en referencia a la madera, también existen entonces especialistas en cada tema. Por lo tanto, acá hay aspectos muy pero muy importantes a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es un bien excluyente? Si tú te comes esta manzana, específicamente esta manzana, nadie más puede comerse esta manzana, porque tú ya te la estás comiendo, la estás disfrutando. Por lo tanto, cuando llegas a una tienda y hay 10 manzanas, viene la primera persona, compra la manzana, compra la segunda manzana, la tercera, cuarta. Señor, ¿tiene manzanas? No, ya se acabaron. Pan, el pan en la mañana, tienes que ir temprano. Un ejemplo, ¿no? El lugar donde vivo, regularmente uno va a las 10 de la mañana. Señora, ¿tiene pan? No, ya no hay pan. ¿Por qué? Porque son bienes excluyentes. Entonces el panadero genera la producción de una determinada cantidad y comienza a ser vendida, comienza a ser consumida y finalmente ya no hay. A veces sobra,
a veces, pero ciertos productos a las 10 de la noche ya no los encuentras. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Ahí tenemos un ejemplo de bien excluyente y bienes rivales en el consumo. Entonces, ¿hay pan? Sí, pero solamente 10, entonces hacen cola. Y el pan casera ya se me acabó. ¿Pero por qué no me ha guardado? Ah, es que, ¿qué es lo que pasa? Los bienes son rivales en el consumo. Si no vas temprano, te quedas sin pan. Entonces, para ciertos productos tienes que estar temprano, porque lo contrario ya no vas a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son bienes excluyentes, te los llevas y ya los excluyes. No los invitas a nadie, ya están en tu bolsa, ya pagaste, por lo tanto ya nadie te los puede quitar. Entonces esa es una característica de un bien privado. Entonces los bienes privados tienden a ser excluyentes y tienden a ser rivales en el consumo. ¿Y los bomberos son un servicio excluyente o no excluyente? Entonces los bomberos atienden a todos. Tengan dinero o no tengan dinero, ellos tienen que atender a todos. Entonces el producto o servicio de este bien, tú no puedes evitar a que los bomberos estén en otro lugar atendiendo a otras personas. Se incendia mi casa, pero también se incendia la casa del otro vecino, por lo tanto los bomberos tendrán que acudir a las dos emergencias. Entonces aquí hay bienes no excluyentes, son para todos y para todos por igual. Y bienes no rivales. Si tú ves o si escuchas RPP todas las mañanas, y yo también escucho RPP, y tú también, y todos escuchamos esta RPP, esta estación RPP, entonces ¿qué es lo que sucede? Todos nosotros estamos en un bien o un servicio no rival. Todo el mundo se puede conectar a esta señal y nadie dificulta que otra persona se conecte o consume este servicio. Mientras que en los anteriores ejemplos, fíjense ustedes, esa circunstancia no se daba. Y esta es la clasificación. ¿Cuáles son excluyentes? Rivales en el consumo, estos son bienes privados, los verdes. Para ser bien privado, excluyente y rival en el consumo. Pero miren, hay artificialmente escasos. Y hay una pregunta en el examen que tiene que ver con los artificialmente escasos. Entonces, ¿no son rivales en el consumo? No, no son rivales en el consumo, porque, por ejemplo, el servicio de cable, ¿no? El servicio de cable, fíjense. Tú pagas, consumes. Si no pagas, entonces artificialmente te quitan este servicio. Por lo tanto, obedece a un conjunto de claves. El Internet, del mismo caso, el mismo tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos bienes que no son rivales en el consumo, pero sí son excluyentes, pero a nivel artificial. La televisión por cable, el servicio de Internet, algunos clubs, solamente entras si es que pagas, no excluyentes, para todos por igual. Los recursos comunes, el agua limpia, la biodiversidad, te vas a un río, pescas algo para ti, bueno, llegas a un paisaje bonito de la sierra, entras, haces tu parrilla, eso es un recurso común, puedes entrar porque eres peruano y el área como es verde y libre, entonces puedes tú utilizar este recurso. Y los bienes públicos, la sanidad, la defensa nacional, la educación, son aquellos que proporciona el Estado. Son rivales en el consumo, a veces no son rivales en el consumo, pero si las pensiones se agotaron, ya no hay ni una, si las matrículas se agotaron, ya no hay una más, por lo tanto ahí sí hay rivalidad en el consumo. Pero me dice que no tiene que ser excluyente, claro, a nadie lo puedes excluir del servicio educativo, pero sin embargo existen límites para los matriculados. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Fíjense ustedes, un elemento público comienza a tomar características de un bien privado, que son excluyentes. Sí, porque ya no hay más vacante. No debería ser excluyente, pero ya no hay más vacante. ¿Y qué es lo que hacen muchos colegios? Solamente vamos a matricular a personas que son de la zona. ¿Para qué? Para evitar que los niños hagan viajes complicados de un distrito a otro, sobre todo en Lima, fíjense ustedes, donde un niño que sale de La Victoria quiere estudiar en San Isidro y para los problemas de tráfico que existen para un niño de 6, 7 años es complicado y es riesgoso, y es altamente riesgoso dentro de esta ciudad, con los temas que se observan a diario. Por lo tanto, fíjense ustedes, comienza a ser excluyente. Y es rival en el consumo porque una vez que las matrículas se acabaron para el 3er grado de primaria ya no hay más. Entonces, aquí hay una explicación adicional de lo que acabamos de decir. Entonces, un bien privado son excluyentes y rivales, un bien público son excluyentes, sino rivales en el consumo,
un bien común. Estos no son excluyentes, son para todos por igual, y un bien artificialmente escaso, la televisión por cable. Y aquí hemos terminado la clase número 7 correspondiente a la semana número 7. Hemos visto las fallas del mercado y hemos visto cada uno de los temas mencionados en esta lámina inicial. Entonces ahora sí los invito a que den su examen, que está bastante sencillo. Lean bien por favor las preguntas, concéntrense bien en los términos que están incorporados, de tal modo que tranquilamente ese examen se resuelve con la explicación que acaban ustedes de recibir por mi parte. Si ha habido algunos problemas ahí en el audio, disculpen por favor. Sin embargo, la clase ya se ha vertido de acuerdo a lo que también es la evaluación. ¿Correcto? Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Los espero en la última clase, en la semana 8. Y por si acaso, una advertencia que quiero darles. La semana 8 se cierran todas las notas, se pasan los registros, y en la semana 9 ya no podemos hacer nada. Como docente ya no puedo hacer nada. ¿Correcto? Entonces cualquier tema pendiente, cualquier tema que tenga que ver con sus calificaciones, con cualquier punto que ustedes adviertan, esta es la siguiente semana 8, tenemos para solucionarlo, pero después va a ser imposible. Entonces, bajo esta consideración, les pido por favor que oportunamente revisen sus calificativos. Si es que hubiera algo que decir, inmediatamente háganlo saber a sus tutores. En el caso de gente que trabaja, mucho está a la labor del tutor, porque todas las notas directamente se van al registro. Ya los docentes, nosotros como docentes no subimos las notas a los registros. Por lo tanto, ustedes ya tienen que ver, envíen los correos al tutor con copia al docente para nosotros también hacer el seguimiento de sus casos. ¿Correcto? Entonces, las notas, ustedes terminan de dar su examen, y esos exámenes, como los han dado ustedes en el sistema, inmediatamente se califican y suben al registro. Nosotros como docentes, bajo ese sistema, no podemos hacer nada, ni punto más ni punto menos. Tal cual sale la calificación, ingresa al sistema. Las 8 calificaciones. Entonces, tengan ustedes la previsión del caso. Después de la 8ª semana, después ya en la 8ª semana puedes hacer cualquier tipo de advertencia. La 9ª semana se suben los registros. Y entonces tomen las precauciones del caso. ¿Correcto? Entonces, cuídense bastante. Si están en Huancayo, abríguense, cuídense de las lluvias. Si están en Lima, pongan un ventilador al lado, tomen mucha agua. Hoy día hemos tenido temperaturas altísimas aquí en la ciudad capital. Muy bien, muchas gracias, cuídense bastante, y si viajan por la carretera central, tomen sus precauciones. Hay interrupciones serias, si viajan con niños sobre todo, hay que tener mucho cuidado en esta época del año. Bueno, muchas gracias, les agradezco por su atención y los espero la próxima semana.